two. Good. Check, one, two. Buenos días, iglesia. Amen. Qué gusto estar aquí, ¿verdad? Un día frilloso, ¿verdad? Esta semana ha sido frío. Pero estamos bendecidos porque más norte de California están inundados. Oren por sus hermanos en Sacramento, en esas partes que están inundadas las ciudades. Y qué bendecidos somos de vivir en el sur de California. Que llueve un poquito y ya estamos paniqueados, ¿verdad? Somos afortunados por Dios, amén. No hace mucho calor y cuando está haciendo 90 ya queremos aire acondicionado. Pero somos muy bendecidos por el Señor. Y quiero que me acompañes en esta mañana a la hermosura de la palabra de Dios, Génesis, capítulo número 11. Hemos vuelto a nuestra serie, tuvimos una pausa, pero vamos a reiniciar esta hermosa serie donde Dios nos está hablando y nos continuará hablando. Hemos visto hasta este punto un corto resumen de lo que Dios nos ha dicho. Hemos visto los orígenes de la tierra, como Dios creó de la nada todo. Hemos visto la desobediencia y la caída del hombre al pecar contra su Creador. Hemos visto de la misma forma como Dios creó en 7 días toda la creación. Hemos visto la caída, hemos visto también cómo Dios asignó la tarea a Adán de dar y tener dominio sobre toda la creación. También hemos visto la desobediencia de Caín y Abel al matar a su hermano. Hemos visto el diluvio por consecuencia del pecado. Pero también hemos visto una nueva oportunidad a la creación, al Dios darle a través de Noé una oportunidad de volver a iniciar de nuevo. Y hemos visto hasta este punto el pacto que Dios le hizo a la tierra, que nunca más volvería a inundar la tierra como señal de un pacto a su creación. Y es Dios el que semana tras semana nos ha mostrado en su palabra la importancia de ponerle atención al texto y no solamente leerlo. Una vez escuché un predicador algo muy cierto. El cristiano que solamente lee no crece. Es el cristiano que medita el que crece. Y el que tengas una oportunidad de abrir tu Biblia y escudriñarla no va a garantizarte un crecimiento más. Es la palabra cuando nos confronta y revela todas esas áreas oscuras de nuestro corazón. Es cuando realmente la palabra hace la obra por medio de su Espíritu. Amén. Y eso es mi oración para ti en esta mañana, que tú puedas venir con una perspectiva de Dios y puedas escuchar de parte de Dios lo que Él tiene para ti. Esta mañana nos vamos a enfocar en el capítulo número 11 del libro de Génesis, donde vamos a ver los primeros 9 versículos y Dios nos va a mirar la rebelión del hombre contra Dios. Quiero decir una vez más, la rebelión del hombre contra Dios. El huerto del Edén no fue el único lugar donde el hombre se rebeló contra Dios, sino desde la caída del hombre hemos visto de una manera u otra cómo el hombre se rebela contra su Creador. Y eso es cada día más evidente en nuestras vidas. Quiero que me acompañes a la lectura de la palabra en Génesis, capítulo número 11, versículo 1 al 9. Yo leo de la versión, la Biblia, Las Américas, para aquellos que quieran seguir. Esa versión es la que yo estaré utilizando esta mañana. Su palabra dice, y está en la pantalla por aquellos que quieran continuar conmigo. Toda la tierra hablaba de la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y calcémoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad.
Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de ahí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos abrir tu santa, inerrante, perfecta palabra, Señor. Y, Señor, yo solamente te pido la guianza de tu Espíritu en esta mañana. Permite que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón sean aceptables y agradables delante de tu presencia. Y permítenos estar receptivos a la voz de tu Espíritu, para poder así llevar a tu palabra a obra, Señor, y ser obedientes a ti, Señor. Pues te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia dice: el hombre por naturaleza es rebelde. Hay unos más rebeldes que otros. Tú miras a un niño que no quiere comerse las verduras y que dice el niño: yo me las como, ¿no? Quiere la nieve. Ahí si no hay reclamos, ¿verdad? Pero el niño es rebelde. Un joven, un adolescente que quiere ir al cine pero no ha hecho la tarea y la mamá le dice: no, tú no vas a ningún lado hasta que termine la tarea, pero él quiere ir y es rebelde y le rezonga a la mamá, ¿verdad? Algunos están más educados que otros, pero se rezonga, ¿no? Bueno, por lo menos yo era así, no sé si usted era así. ¿Verdad? Y tenemos diferentes patrones de rebeldía. La rebeldía en realidad en su concepto original simplemente significa ir en contra de algo. La rebelión es simplemente: no estoy de acuerdo contigo, yo quiero actuar por mis propias decisiones y mis propios medios. De hecho, nos gusta que nadie nos ponga restricciones. ¿A alguien le gustan las restricciones? No, a nadie, ¿sí? ¿O le gustan las restricciones, iglesia? No, ¿verdad? Nada. No, a la gente le gusta levantarse a la hora que quiere, comer lo que le guste. No le gustan las restricciones. El hombre le gusta, de hecho, llegar tarde al trabajo y que le paguen igual, ¿sí? El hombre le gusta, no sé, platicar mediodía y trabajar 4 horas y que le paguen el cheque completo, ¿verdad? El jefe le dice: haz esto, y hacemos lo contrario. Somos rebeldes por naturaleza, amén. Yo le digo a mis perritos: siéntate y no se sienta, ¿verdad? Le digo: come y no come. Digo: Señor, no cabe duda que tienes paciencia con nosotros, porque me miro ahí yo mismo, en Él, ¿sí? Somos rebeldes por naturaleza. De hecho, hicieron una novela que nunca la pude ver, gracias a Dios, pero era famosa y todo el mundo cantaba las canciones de Soy Rebelde. ¿Recuerdan eso? Y el Soy Rebelde, ¿no? Eran famosos, de hecho, muy famosos, hicieron canciones, la serie, it was a big boomer. Y la idea era que yo no me dejo manipular por nadie y yo voy a vivir mi vida loca, porque soy rebelde. Y en la rebeldía de los chavos, todo se valía. Podían hacer lo que bien les parecía. Y para ellos era algo correcto, era normal. Querían desafiar lo normal. ¿Saben que el hombre tiene por tendencia siempre querer desafiar a Dios? El hombre desde su creación no quiso someterse a la soberanía de Dios, de su creador. Y desde ahí inició la tendencia natural del corazón de ser rebeldes. Y ahí es donde yo quiero entrar de lleno a la palabra de Dios. El versículo número 1, cuando hemos visto en Génesis, y el Señor dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Esta historia que vamos a leer en esta mañana, usted la conoce. La famosa historia de la torre ¿de qué? De Babel. Tú lo miras en fotografías de niños y tienes la idea de que la historia central es la torre de Babel. Esa es la historia central. Pero en realidad, el centro núcleo de la historia no es la torre, ni tampoco es la construcción, es revelar el corazón del hombre y en cómo el hombre es rebelde contra su creador. Y quiero entrar en el versículo número 1, quiero que me acompañes. ¿Tienes Biblia en esta mañana? ¿Sí? Quiero que la mires conmigo, no quiero que pienses que lo invento, quiero que tú lo veas. Dice el versículo número 1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y bueno, es de esperarse que toda la gente de ese tiempo hablara la misma lengua y que hablaran las mismas palabras. ¿Por qué? Porque todos eran descendientes de Noé. Noé, Dios ya inundó toda la tierra, ¿recuerdan? ¿Y a quién salvó Dios? A Noé y a sus hijos y a sus nueras. Entonces eran 8, ¿sí? Versículo número, de hecho, un poquito más atrás, capítulo número 10 de Génesis, versículo número 1, dice: estas son las generaciones de Sem,
Cam y Jafet, hijos de Noé, de quienes le nacieron hijos después del diluvio. Entonces, toda la creación, todos los seres humanos de ese tiempo eran descendientes de los 3 hijos de Noé. De ahí venimos todos. ¿Amén? Sí. Entonces, este punto era evidente que pues hablar la misma lengua, pues venían del mismo papá. ¿Sí? Será extraño, ¿no? Que uno hablara un idioma diferente si nacieron en la misma casa. Entonces es normal pensar que hablaban la misma lengua y que usaban las mismas palabras, dice el texto. Ahora, ¿qué se refiere con palabras? Simplemente usaban un vocabulario similar. ¿Sí? Los hispanos, el latinoamericano, hay una variedad de diferentes palabras que usamos. ¿Sí? Los mexicanos, por lo menos a mí en mi casa, me dijeron que era el virote. Pero no sé si son los del norte, eso dice que son bolillo. Bueno, mi suegro dice que es bolillo, yo digo que es virote, ahí nos entendemos, ¿verdad? Porque cada quien como que usa sus diferentes palabras. Bueno, depende con quién te juntas, usa las palabras. ¿Sí? ¿Amén? Entonces ellos usaban las palabras similares porque pues, se quedaron con el mismo papá, con la misma familia y tenían las frases, me imagino, hasta su propio vocabulario entre ellos mismos. ¿Sí? Palabras que solamente ellos se entendían. Yo y mi esposa tenemos un vocabulario secreto que decimos palabras que tienen significado diferente y solamente yo y ella nos entendemos. Cuando estamos comiendo, cenando con gente, yo digo algo que ella sabe a lo que me refiero con eso, aunque la persona enfrente de mí no tiene la menor idea de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Porque tenemos como que una conexión especial. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando, que ellos tenían una conexión especial. Eran hermanos, eran hijos del mismo padre y hablaban el mismo lenguaje y las mismas palabras. ¿Estamos bien hasta ahí, iglesia? Y dice la palabra, y el versículo número 2, y aconteció que según iban hacia el norte, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Quiero poner pausa aquí. Quiero que podamos sacarle la verdad de este versículo. Lo que había dicho el Señor, el versículo número Génesis 8, más atrás miramos que después de que, versículo Génesis 8:4, después del diluvio, dice la palabra, en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Arat. Ahí es donde se parqueó el arca, en Arat. ¿Sí? Pero el versículo de Génesis 11:1 nos dice que no estaban en Arat, estaban en Sinar. ¿Está conmigo? Nomás el hermano está conmigo. ¿Alguien más? Varios más, ok. Sí, mira la diferencia, ¿no? Estaban en dos lugares diferentes. Estaban en Arat originalmente, pero ahora están en Sinar. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque estas personas, cuando se bajaron del arca, tenían una misión de Dios. ¿Y cuál era esa misión? La misma que Dios le dio a Caín y Abel. Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Amén. Es lo que Dios había dicho. Quiero que expandan la gloria de Dios en toda la tierra. Esa fue la tarea que Dios le dio a la creación. Mas estos se parquearon en Arat, la arca, y ahora en el capítulo 11, versículo 1, están en Sinar. Sinar, algunos historiadores dicen que era una tierra muy fértil y bien irrigada. Como que se daba mucho la fruta. Era un lugar fértil, no era seco, pues no nada tontos, ¿no? Se fueron a un buen lugar. No se fueron como algunos brutos al desierto, ¿verdad? Se fueron en un buen lugar. Entonces, miramos que estaban en un lugar llamado Sinar. Ahora quiero que mires otro detalle en el versículo número 2, que quiero avanzar, se me va el tiempo. Dice que se fueron hacia el oriente. Esas palabras son muy similares. Si tú lees toda la Biblia, vas a hallar esta frase una y otra vez, que se iban al oriente. Quiero mostrártelo. Quiero que muevas tu Biblia en el capítulo número 3 de Génesis, versículo 24. Dice la palabra, expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén. ¿A dónde lo expulsó? Al oriente. Sí, ¿verdad? Capítulo 4 de Génesis, versículo 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. ¿Sí miran un patrón? Cuando pecó Adán, cuando pecó Caín, Dios los mandó al oriente del Edén. Y estos hijos de Noé se establecieron al oriente de la tierra. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, no es coincidencia. La Biblia cada vez que usa un patrón hay que ponerle atención. Porque nos está indicando
que esta gente estaba siguiendo los mismos pasos de Adán y de Caín, que estaban siguiendo el mismo patrón de conducta de que es de desobedecer a su Creador. Estas personas, en vez de ir a hacer lo que fueron comisionados de hacer, dijeron, no. Aquí hay encinar, es una buena tierra. ¿Y qué hicieron? Dice el versículo que hallaron una tierra, encinar, y se establecieron ¿dónde? Ahí. Yo me imagino que empezaron a mirar la tierra y dice como que este pedazo es mío, tú encuentras el tuyo, aquí nos vamos a quedar. Sí, aquí como que me gustó para quedarme. ¿Qué hicieron? Se establecieron. Quisieron establecerse ahí. Al terminar el diluvio, tenían que obedecer a Dios, mas hicieron lo contrario a lo que Dios les había mandado hacer. ¿Y cuál fue el mandato de Dios? Como hemos visto Génesis 9:1, y Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo, ¿qué les dijo? Sed fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ese fue el mandato de Dios. Mas ¿qué hicieron los rebeldes sin causa? ¿Qué hicieron? Se establecieron en una tierra que Dios no les había dicho que hicieran. ¿Qué nos revela esto del corazón del hombre? Nos revela nuestra tendencia a no hacer caso al consejo de Dios, mas tener por naturaleza un corazón rebelde. ¿Tú sabías, hermano, que tu tendencia es no obedecer a Dios? Es tu tendencia. No te preocupes, yo estoy igual que tú. Amén. Somos por naturaleza rebeldes a Dios. Y si no lo crees, solamente observa tu comportamiento en un día y te vas a dar cuenta cómo eres rebelde a Dios. Solamente, decía Tony Evans, ¿quieres ver si tienes fe? Mira tus pasos. Traza tus pasos y te vas a dar cuenta que tú eres un rebelde contra Dios. Y estos hombres querían establecerse al no obedecer a Dios. ¿Y qué nos muestra esto? Que la desobediencia a Dios es un acto de rebelión. Amén. Ellos desobedecieron a Dios. Dios les dijo, vayan para allá, así como dice el dedo, y usted y yo estamos como rojito, vamos para acá. ¿Sí? Hicieron lo contrario a lo que Dios les había encomendado. Dios les dice, multiplíquense, llenen la tierra de mi gloria. ¿Y qué dijeron? No, Señor, como que eso no me conviene ahorita. Tal vez más adelante hagamos caso, pero ahorita me voy a establecer, me voy a casar, voy a establecer mi tierra, voy a cultivar mi propio lugar, y cuando me sobre tiempo, tal vez haré tu caso. El hombre es naturalmente rebelde a Dios. Por naturaleza tenemos la tendencia de desobedecer a Dios. Y sabes que desobedecer a Dios es simplemente hacer lo contrario de lo que Dios te dice que hagas. Eso debe desobedecer a Dios. A veces sobredramatizamos lo que es obedecer a Dios. Decimos, es que yo a veces desobedezco a Dios, pero yo lo amo. No, si tú lo amaras, obedeciese sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Amén. Desobediencia es ir en contra de Dios. De hecho, la rebelión, hermanos, es un acto de pecado, pero que se disfraza de diferentes maneras. A veces esa desobediencia es con no obedecerle a Dios. ¿De qué forma? Obedeciéndole a medias. ¿Sí? Dios te dice en su palabra, no te dejes de congregar, crece en la palabra, participa en la unión del evangelio, predica el evangelio. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Porque tenemos nuestras propias agendas, y en eso vamos a llegar en un momento, hermanos. El punto es desobedecer a Dios es un acto de rebelión. No desobedecer a tu iglesia, desobedecer a Dios es un acto de rebelión. Todos tenemos esta naturaleza. Todos por naturaleza desobedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos nuestra propia comodidad. Estamos sobre nuestros propios propósitos y a veces pensamos que el obedecer a Dios no va a traerme satisfacción. Escucha lo que te voy a decir. ¿Tú sabías que el desobedecer a Dios es no creerle a Dios? Eso es lo que es. Desobedecer a Dios es no creer en su palabra. Si Dios te dice, buscad primero mi reino y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas, y yo busco las cosas, mas no lo busco a Él, estoy diciéndole a Dios, no, tú eres un mentiroso. Amén. Mas nuestro corazón rebelde hace lo contrario, busca las cosas.
mas no busca el Creador. Aman más a la creación, como dice Romanos, que al mismo Creador. O desobediencia es un acto de rebeldía. La desobediencia nos revela que nuestro corazón no está dispuesto a dejar mi voluntad y hacer la voluntad de mi Señor. La desobediencia a Dios es la causa, hermanos, primordial de todos los males de esta tierra. De eso inició todo, desobediencia. Y de eso somos cada uno de ustedes. Por eso es que yo quiero que tú mires el cuadro de una civilización y de gente que decidieron desobedecer a Dios porque es su naturaleza de su corazón. Y no solamente de ellos, sino cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice el texto? Se establecieron en la tierra de Sinar y dijeron unos a otros, vamos, fabriquémonos ladrillos y cosámoslos bien y usaremos ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Sí? Quiero mostrarte unos detalles interesantes. Israel, el pueblo de Israel es un pueblo, geográficamente hablando, la tierra es muy rocosa. Dice, algunos han dicho un chiste, que cuando Dios creó a Israel como que estornudó, ¿has de sneeze? Esa palabra, y como que todas las piedras se fueron por todos lados, ¿verdad? Porque es una piedra rocosa, es mucha piedra. Y hay otros lugares que son más fértiles, que tienen más verde, que son más, puedes crecer. Pero el lugar donde ellos estaban, dice, vamos a usar, en lugar de usar ladrillo, vamos a usar, perdón, en vez de usar, ladrillo, vamos a usar, en vez de piedra, vamos a usar ladrillo. ¿Por qué? Porque piedra era lo que había disponible, más ellos que dijeron, vamos a usar ladrillo. Ahora, eso es algo interesante porque los materiales nombrados en esta porción bíblica son materiales que utilizaban algunos de los paganos de su era. Y si tú miras, y te voy a leer una cita del pastor Elvis Caballerosa, porque se me hizo muy interesante esta información y quiero que tú lo escuches. Dice Elvis, no es si es Caballerosa, a veces lo pronuncio incorrectamente. Aquí está, escucha lo que dice. La ciudad que edificaron probablemente era similar a los templos, torres de orígenes sumerios y asirios llamados zigurats. Tenían una altura similar a la de un edificio moderno de 28 plantas, con una estructura de forma de pirámide, escaloneando a la que se daba una función religiosa. En la planta superior se construía un altar o santuario alrededor del cual estaba escrito los signos de zodiaco, de modo que la torre en realidad era un edificio religioso. Qué interesante. Porque usaron materiales que usaban los sirios y otras religiones paganas, y eso no lo miramos ahorita, vamos después en la historia, porque Babel, más adelante, muchos creen que de ahí se deriva Babilonia, la sociedad más pagana de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué es importante ese detalle? Porque en vez de usar los materiales que estaban en su tierra, que dijeron, voy a usar mejor lo que es más moderno, lo más actualizado. ¿Dios está en contra de lo actualizado? No está en contra, mas no le gusta que vayas en contra de su voluntad. Y eso es lo que estos hombres querían lograr. Dice que usaron estos ladrillos, esta piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban planificando, versículo número 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Qué hicieron estos hombres? Primero, se establecieron, desobedecieron a Dios. Número 2, buscaron cómo edificar, empezaron a planificar. ¿Qué estaban planificando? Construir una torre, ¿verdad? Tenían ya los materiales que iban a usar. ¿Y qué hicieron después de la planificación? Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos. Miren que las palabras en el versículo número 3 es muy interesante. Y el 4, porque dice, fabriquemos, cosamos, vamos, edifiquemos. Todo es en término que el hombre pueda hacerlo por sí mismo. ¿Sí? ¿En el lenguaje? Cuando dijeron,
vayamos a Dios. No, no lo dijeron así, ¿verdad? Dije, vamos a idearla a nosotros mismos, como que no ocupamos la intervención de Dios, vamos a planificar, construir una torre, porque nosotros somos inteligentes y no ocupamos a Dios. Amén. ¿Tú miras la soberbia del corazón del hombre? ¿Tú miras eso? ¿Qué dijeron? Vamos a fabricar de nuestra propia intelecto una torre. Y vamos a ver eso en un momento. Pero quiero llamar tu atención que lo que ellos querían lograr no lo iban a lograr solos, sino que nos dice que había unidad en estas personas. ¿Cómo sabemos? Porque era un equipo, no es singular, es plural. Vamos, edifiquemos. ¿Ocupaban un qué? Un equipo, ¿sí? Ocupaban muchas manos para construir una torre que quería llegar hasta el cielo, supuestamente, hombres. ¿Cuánta gente crees que van a necesitar? Mucha, ¿no? Para poner una lámpara ocupo 3 manos. Imagínense para construir una torre, hermano, ¿sí? ¿Cuántas manos estaban aquí cuando estábamos construyendo? Muchas manos, ¿no? Amén. Gloria a Dios por los servidores que dieron su tiempo para derrubar este lugar, que sé que vamos a llenarlo y vamos a expandernos para la gloria de Dios. Amén. Pero ¿qué estaban haciendo esos hombres? Ocupamos gente, ocupamos manos, estaban influenciándose unos a otros, y es lo que caracteriza un corazón rebelde. Un corazón rebelde caracteriza lo siguiente y visualiza una vida que no incluye a Dios. Amén. ¿Qué estaban diciendo? Vamos a planificar esto bien, pero sin Dios. ¿Dónde estaba Dios? Ahí. ¿Estaba en sus planes? ¿Estaba en su pensar? No. Ellos querían planificar una ciudad que no estuviera Dios, sin Dios. Amén. Una torre y una ciudad con muros hermosos, pero aquí no sé, todo el mundo es bienvenido, pero Dios no. ¿Sabes por qué? Porque Dios me va a decir qué hacer. A mí no me gusta eso, yo soy rebelde. ¿Sí? Yo quiero hacerla como a mí me plazca. ¿Qué hicieron? Planificaron. Un corazón rebelde es un corazón que visualiza una vida que no incluye a Dios. Tú no lo vas a decir verbalmente, pero tu vida lo manifiesta. Tú estás planificando el 2023, tú te sentaste con tu esposa, con una libreta, le dijiste, wifey, I love you, but what are we going to do in 2023? ¿Qué vamos a hacer el 2023? Y empezaste a planificar, queremos hacer esto, queremos hacer el otro, pero ¿dónde está Dios? No están tus planes, porque no cabe en tu agenda. Eres un hombre muy ocupado, ¿verdad? Eres una persona muy ocupada, pero no está Dios en tus planes. Y eso te revela que hay un corazón rebelde contra Dios. Hermanos, jamás permitas que tu vida continúe o planifiques sin primero consultar a tu Creador. Porque Él es el que te va a guiar. Porque Él es el que te va a dar un verdadero propósito por el cual vivir. Vivimos en una sociedad independentista, donde cada uno quiere hacer lo que bien le parezca. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Antes de planificar, ve a tu Señor. No planifiques y después, bueno, Señor, como que ya estoy en medio del problema, ahora sí te necesito. Así estamos casi todos, ¿verdad? Amén. Dice, una vez escuché una persona, dice, es que hermano, es más fácil orar cuando ya empecé que antes de empezar, porque qué tal si Dios me dice que no, y acá no empiezo. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Así somos casi todos, hermanos. Entonces esta gente empezaron a visualizar una vida que no incluía a Dios, empezaron a planificar sus vidas sin Dios. Y eso muestra el corazón rebelde que hay en ti y en mí. Cuando tú empieces a pensar en lo que vas a hacer este año, analiza si Dios está en tus planes. Pero analízalo en verdad. ¿Es parte de Dios de tu prioridad? ¿Es tu prioridad crecer en la palabra de Dios? ¿Es tu prioridad conectarte con tu iglesia local? ¿En tus planes está servirle al Señor en alguna capacidad? Amén. ¿Están tus planes este año ser parte de una célula, un grupo pequeño donde puedas crecer? Y si no estás, no te preocupes, ve con nosotros, te vamos a conectar en uno. Amén. Tú no puedes estar todo el año sin estar creciendo en el ambiente familiar de una familia que te cuida, que te ama, que está atenta a ti. Amén. ¿Está el Señor en tus planes? ¿O estás como estos que están en Sinar y están muy a gustos? Y quieren planificar y mirar una vida sin Dios. Eso es lo que estos hombres querían lograr. Y no solamente eso, sino que en alguien nació esa iniciativa y empezaron a involucrar a otros. Dijo, vamos, construyamos, vamos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban jalando a otros? ¿Estaban influenciando a otros? Yo me imagino que a alguien se le prendió esa idea que viene del enemigo
Y que decían, ¿cómo es que podemos hacer esto? Y esa idea de ese individuo la pasó a otro. Y ese otro individuo, ¿sabes qué? Como que sí tienes razón. Nosotros podemos solo, no ocupamos a Dios. Nosotros podemos llegar hasta el cielo, no ocupamos a Dios. Y ese otro segundo le llevó un tercero, y este tercero como que también se convenció. Y así se me da la idea, ¿no? Sucesivamente se expandió esta idea hasta que podamos llegar al punto que todos estaban involucrados. Amén. ¿Por qué? Porque fueron influenciados. Vamos, construyamos, hagamos una nación, una sociedad sin Dios. Y yo quiero decirte, ¿tú sabías que cada uno de nosotros somos influenciados de una capacidad a otra? Todos. De una manera a otra somos influenciados por alguien o por algo. Y estos hombres fueron influenciados, pero ¿sabes para qué fueron influenciados? No para seguir a Dios, sino ir en contra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿aceptas la invitación equivocada? Hay dos preguntas que quiero que te hagas. ¿Qué tipo de invitaciones estamos aceptando? Porque todos se nos extienden invitaciones. Algunas veces he estado en el trabajo y alguien dice, ¿sabes qué? Hay que empezar nuestro propio negocio. Hay que dejar al jefe, nos maltrata, no nos paga bien, no nos compra lonche, no nos da vacaciones. Vámonos, este jefe no sirve para nada. ¿Y qué hacen? Empiezan a juntar a varios, ¿no? Y de repente tienen la competencia y abren su propia compañía, ¿no? Y van con los mismos clientes todavía para quitarle ese trabajo, para acabarla todavía, ¿no? ¿Qué hacen? Planifican, se extienden, porque todo empezó con una invitación. Alguien tal vez te invitó una vez a la iglesia y tú no querías ir. Y después de que el Espíritu empezó a trabajar en ti, aceptaste esa invitación. Y gloria a Dios que aceptaste esa invitación, ¿verdad? Pero hay invitaciones que tú no debes aceptar. Hay invitaciones de personas que quieren llevarte con ellos y ese camino no es el de Dios. Hay personas que quieren influenciar tu vida, pero influenciarte de una manera que no honra a Dios. Hay invitaciones que tú debes decir que no. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de invitaciones estás aceptando? Porque esos aceptaron la invitación. Vamos a construirla, ahí van todos, vamos. ¿Eres fácilmente persuadido a desobedecer a Dios? Quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Te persuaden rápidamente para no obedecer a tu Señor? A veces hay planes, hermanos, que aceptamos que no honran a Dios. Te invitan a trabajar el domingo y es por 6 meses, se ocupa ese dinero y andas ahí pensando, bueno, está bien, nomás hoy mi Señor sabe mi necesidad. Haces planes sin Dios y por 6 meses te ausentas de escuchar su palabra. La puedo escuchar online, vía Facebook Live, pero Dios te dice que no te dejes de congregar, como algunos hacen por costumbre. Eso es aceptar una invitación que no honra a Dios. Amén. Hay decisiones, hay invitaciones que tú debes de rechazar. De hecho, hay invitaciones dentro de tu mismo núcleo familiar que tú tienes que aprender a decir que no. Porque el enemigo utiliza el plan de otro para intervenir con los planes que Dios tiene para ti. Amén. No seas influenciado fácilmente. Tú influencia a otros a seguir a Cristo. Tú influencia a otros para que ellos vayan contigo a construir el reino de Dios. Y no seas influenciado por los hombres que quieren construir sus propios reinos, sus propios edificios, sus propias torres y excluyen a Dios. Amén. Vamos, edifiquemos, dijeron algunos, y lleguemos hasta la cúspide, hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué dijeron estos hombres? Vamos a construir una ciudad y una torre para que nuestro nombre nunca sea olvidado. Muy famosos esta torre de Babel. Y sí, fueron recordados, pero no fueron recordados de la forma que ellos deseaban ser recordados. Amén. Ellos querían ser recordados como la ciudad grande que llegó hasta el cielo, y fueron recordados como los que fueron confusos y no terminaron lo que pensaron. Amén. Porque desearon hacer lo que iba en contra del Señor. El versículo número 4 nos muestra que quería llegar hasta los cielos, dice el texto. ¿Ustedes creen que realmente querían llegar al cielo para ver a Dios? ¿Esa era su intención, de llegar hasta la cúspide del cielo? No, esa no es su intención. Su intención de ellos al decir que quería llegar a la cúspide del cielo es: yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero llegar al nivel donde yo no ocupe intervención divina. Yo soy mi propio Dios. Es lo que estaban haciendo. No creas que eran muy santurrones,
que querían llegar un poquito más cerca de Dios. No, era lo contrario. Nos muestra un corazón rebelde, un corazón que no quiere depender de Dios. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dije, vamos a construir una ciudad y una ¿qué? Y una torre. Versículo número 5. Y el Señor, bueno, antes de llegar al 5, dice versículo número 4, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Bueno, esa frase es interesante. Hay ciudad y hay una torre. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Algunos historiadores y teólogos piensan que la traducción original del texto no son dos cosas separadas más que una sola. Era una ciudad-torre. Algunos consideran que no era la ciudad afuera y la torre en el centro. No, sino que era una torre que era una ciudad en sí misma, que tenía plantas diferentes y en la misma torre vivían. De hecho, yo puse una imagen al principio que quiero que más o menos se le den una idea. Si tú miras bueno, esta es una imagen muy, no encapsula toda la idea, pero la idea es que tenía diferentes plantas. ¿Tú miras que tiene diferentes plantas? Y como la más grande es la parte de abajo y luego se va haciendo como una pirámide, ¿verdad? Que van cerrando hasta llegar a la cúspide era la parte de arriba. Esta torre o esta ciudad torre que quería construir era una forma de establecer su propia sociedad, ¿sí? Yo creo que a uno le tocaba la planta de abajo, tal vez el que tenía más dinero la planta de arriba, quién sabe cómo estaban las plantas, hermanos, ¿eh? Estaban como los edificios de México, ¿eh? La planta más arriba son los suites, ¿no? Abajo los pobres, quién sabe, yo no sé. Estoy inventando ahí, no me crean, ¿eh? Pero yo estoy corriendo mi imagen, mi imaginación. Yo me imagino que en esas plantas había diferentes niveles. Porque no pudieron bajar hasta abajo a agregar los materiales. Tuvo que ver es un equipo que se estaban yendo de un lugar a otro lugar, a otro lugar y así sucesivamente construir hasta la cima de la torre. Algunos historiadores y teólogos dicen que la cúspide de esta torre había agua, que dejaban agua porque querían que los dioses paganos vinieran y tomaran de su agua. Algunos eran paganos, algunos iban en contra de la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es que estos hombres querían edificar una ciudad o ciudad-torre, como tú lo quieras ver. Para mi perspectiva, yo creo que es una ciudad-torre, pero puede ser que hubiera sido el edificio, la ciudad y la torre juntas, pero ese no es el punto. El punto es que la rebelión del hombre contra Dios. ¿Y qué querían hacer? Famosos. Hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Qué dijo? Hagámonos famosos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Querían ser rockstars? ¿Esa es la idea? Querían ser reconocidos. Ellos querían ser reconocidos y no ser olvidados. Una vez escuché en una película que no la recomiendo que la vean, la vi cuando no estaba en Cristo, pero se me hizo interesante. Se llamaba Troya, ¿no la han visto algunos? El famoso Aquiles, ¿sí? Y cuando estaba en la batalla, vino un niño y le dijo, Aquiles, te están llamando porque tienes que ir a pelear contra el gigante. No me recuerdo cómo se llamaba el gigante, los que estaban en contra de ellos, los griegos. Y le dijo Aquiles, le dijo el niño Aquiles, ¿sabes qué, Aquiles? Aquiles se empezó a levantar, hago sus cosas, se subió al caballo y le dijo el niño Aquiles, si yo fuera tú, yo no iría. Le dijo el niño Aquiles. Y Aquiles le dijo al niño, por eso nadie va a recordar tu nombre. ¿Qué le estaba diciendo? Que porque no estaba dispuesto a hacer cosas grandes, él no sería recordado. Pero como Aquiles era valiente, quería hacer cosas grandes, todos iban a recordar su nombre. ¿Sí? ¿Están siguiendo la idea, verdad? ¿Amén? ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Querían hacer cosas extraordinarias, una ciudad, una torre que llegara al cielo para que siempre los recordaran como los que crearon esa torre que llegó al cielo. Querían ser famosos ¿en qué? En sí mismos. Querían ser autoindependientes. La ciudad de que no requirió de un Dios, sino que ellos mismos eran sus propios dioses. Qué tremendo. ¿Amén? Porque eso es en realidad el hombre. El hombre que no se somete a Dios, en realidad está diciendo que Él es su propio Dios. El hombre que no reconoce la soberanía de Dios, está diciéndole a Dios que Él es autosuficiente.
y está creando una imagen de sí misma. Porque él dice, yo no ocupo que Dios me sostenga, yo puedo sostenerme a mí mismo. Esa es idolatría. Eso es un corazón rebelde contra su creador, y eso es lo que estos hombres estaban haciendo. ¿Y saben que no fue el primero? ¿Sí recuerdan lo que pasó en Génesis? Perdón, sí, Génesis 4. Dice su palabra en Génesis 4:17, y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. No fue el primero que construyó una ciudad, porque Caín, construyó una ciudad y la nombró a través del nombre ¿de quién? De su hijo, Enoc. ¿Qué quería hacer? Grande, reconocido. Tal vez tú no lo digas, mis hermanos, pero todos tenemos prejuicios en nuestro corazón, donde queremos ser reconocidos, donde queremos que nuestra familia nos recuerde, queremos que nuestra esposa nos recuerde, queremos que nuestro jefe, cuando vayamos a la casa, recuerde qué buen trabajador soy yo. Y hacemos las cosas a veces con las intenciones incorrectas. Amén. Queremos a la iglesia y queremos hacer mil cosas porque quiero que el pastor mire que yo sí soy espiritual. Amén. Pero eso es el motivo erróneo, hermanos. Porque la única persona digna de recibir toda la gloria es nuestro Señor. Que ahí sea la gloria. Somos seres mortales. No busques ser gloria. Dale gracias a Dios que Él es digno de recibir la gloria. Y que eres un vaso frágil, inútil, que Dios en su gracia decidió usar para que su nombre sea engrandecido. No seas como hombres orgullosos que querían sus nombres ser reconocidos. Pero sabes que el problema, como dijo el pastor Sugel Michelin, somos ladrones de gloria. ¿Qué significa él? Que queremos robarle a Dios la gloria que Él merece. Y el problema, hermanos, es que nuestro corazón no tiene el propósito correcto cuando queremos que nuestras propias vidas sean reconocidas. Y eso no es lo que Dios anhela de nuestras vidas. Aceptas la invitación, escucha lo que dice, bueno, sí, ya me lo pasé. La rebelión del hombre es enfocarse. ¿Qué pasó, hermana? ¿Me puede ayudar ahí, hermana? Porque se me fue la pantalla. La rebelión del hombre es enfocarse en sí mismo. ¿Qué hicieron ellos? Voy a construir una ciudad, y el enfoque era en quién, en ellos y no en Dios. Amén. 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 Dice el versículo 5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Versículo 5. Ahora quiero detenerme en el versículo 5 un momento. Algunos consideran este versículo un poquito controversial. Dice, ¿cómo es que Dios descendió para ver lo que estaban haciendo? ¿Acaso Dios no es soberano Dios? ¿Y ocupa bajar para ver lo que están haciendo? ¿Acaso Dios desde su trono no puede ver lo que ellos están haciendo? Sí, como que suena contradictorio, ¿amén? Pero es que el problema es que tenemos que entender cómo la Biblia habla. La Biblia está utilizando un lenguaje antropomorfismo, que significa que le das a Dios un atributo humano para que puedas entender o para darte una idea de lo que Él está queriendo decir. Le da aquí, dice que Dios descendió como si Dios tuviera que caminar, y vio como si Dios tuviera ojos, pero Dios no tiene ni pies ni ojos porque Él es espíritu, ¿amén? Lo que le está diciendo es simplemente que Dios puso atención al corazón de sus hombres. Amén. Porque Dios es soberano, pero Él se dio cuenta, aunque siempre lo había visto, de lo que estos hombres estaban planeando hacer. Versículo 6, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer se les será imposible. El Señor interviene en la situación. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Hay tres cosas que quiero que mires en este mismo versículo. ¿Está conmigo, iglesia, en esta mañana? Dice el Señor. Tres observaciones. Primero, que había unidad. ¿Sí? Hablaban la misma lengua. ¿Sí miran eso conmigo? Eran un solo pueblo. Y tenían, ¿qué? La misma meta. ¿Cuál era esa meta? De que querían hacer la torre. Dice que ellos, cuando se lo proponían, nada les era imposible.
eran perseverantes, ¿sí? 3 cosas. Ahora, quiero observarte qué significa con estas 3 cosas. ¿Acaso Dios pensó que él ocupaba intervenir para detenerlos? ¿Ustedes creen que Dios le dio celo porque querían llegar al cielo? Algunos han pensado así. Yo escuché una vez un predicador decir, es que Dios tenía que detenerlos ahora porque después no los pudo haber detenido. Pobrecito el amigo, ¿verdad? Escucha, Dios no tiene celo de nadie y puede detener a quien quiera, cuando quiera, porque Él quiere. Amén. Porque Él es Dios, es soberano. Pero Dios no lo hizo. ¿Y por qué dijo Dios aquí? Que cuando ellos se proponían algo, nadie los podía detener o nada les sería imposible. Lo que Él está diciendo, en realidad, es que como ellos ya estaban tan enfocados en crear la torre, nada los iba a detener de ese deseo de construir esa torre. Es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo que Él miró que en sus corazones ya estaban determinados a hacer eso. ¿Sí me entienden, iglesia? O mejor me digo, yo me hago entender. Amén. Sí. Dios dijo, estos están bien enfocados, están aferrados a que quieren lograr esta torre. Y por eso Dios dijo, nada les será imposible. Van a hacer lo que sea necesario para construir esta torre y esta ciudad. Entonces Dios tuvo que intervenir. ¿Qué miró Dios? Que estaban unidos. ¿Sí? Dense cuenta que para las cosas malas se une la gente. ¿Eh? Amén. Pero dilos que vamos a trabajar para el Señor, ahí todos se desaparecen. Amén. Pero para las cosas malas sí se unen, ¿no? Estaban unidos. Dice el versículo 5. ¿Sí están conmigo? 6, perdón. Hablaba la misma lengua. Y lo que iban a hacer, lo iban a terminar. Parecían mexicanos. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios? Dijo el Señor en el versículo 7. Sígueme, por favor. Vamos, bajemos ahí y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Versículos 7 y 8 están conectados. Así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué hizo el Señor? Bajemos, está usando un sentido plural, no se está dando cuenta, pero no es singular. Muchos teólogos llaman el plural divino, porque es lo mismo que usa Génesis 1:26 y Génesis 3:22, cuando dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. ¿Amén? Es divino, ¿por qué? Porque está hablando de la deidad del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo colaborando, como son tres, ¿qué? Es 3 personas y es un mismo Dios. Y dijo Dios, hagamos, bajemos. Otra vez está utilizando un lenguaje figurativo. Dios no va literalmente a bajar con pasos, sino está hablando figurativamente. ¿Y qué dice el Señor? Confundamos su lenguaje. ¿Por qué es que Dios confundió el lenguaje? Porque Dios no puede dejar que el pecado y la rebeldía queden impune. Amén. Porque el hombre quiso rebelarse contra Dios y pensó que se iba a salir con la suya. Pero Dios dijo, oh no, tú no sabes que yo soy un Dios que no permite el pecado. Y Dios en su gracia todavía para con ellos. Porque Dios pudo ver en ese momento fulminado a todos como inundó la tierra antes de Noé. Mas Dios en su gracia, en vez de fulminarlos, ¿qué hizo? Les confundió y les cambió el lenguaje. Yo me imagino esto, disculpen mi falta de imaginación, pero así lo pienso yo que está pasando. Estaba hablando de construir una torre, ¿no? Díselo, pásame el bloque. Y viene el hermano Martín, ¿no? Porque me dice, hermano, pásame el bloque. Dame la Biblia. Pásame el bloque. Pásame el bloque. Y ahora yo, ¿no? Yo se lo, hermano, ¿cuánto falta? Faltan 3 bloques. Ahora pásame otro, hermano. Pásame una Biblia, pásame algo, hermano. Come on. Me pasa el bloque, ok. Pásame otro bloque, como que ese está medio chueco. Pásame otro bloque. Pero rápido, mi hermano. Ahí está el bloque. Y ahí pone el otro bloque. No me debe hacer nada. ¿Sí me entienden, verdad? Se estaban comunicando. Entonces la comunicación era ¿qué? Importante. Porque si no, gracias por el teléfono. No te iban a entender. Entonces ellos ocupaban la comunicación. Entonces Dios dijo, en mi gracia
voy a detener que estos se destruyan solos. Voy a restringir su pecado, no completamente, pero sí parcialmente, para que ellos no se destruyan. ¿Y qué hizo Dios en su gracia? Confundió sus idiomas. Cuando estaba hablando español, acá te dice, hey, pásame el bloque, empezó a hablar, cha, 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 cha. Y digo, ¿qué dijiste? Y no le entendió. Ya no le entendió, amén. ¿Qué dijo el amigo? ¿Quién sabe? Y ya no se podían entender, y como no se podían entender, no pudo continuar la obra. Amén, iglesia. Porque Dios en su gracia y en su misericordia, un golpe, pero no fue un golpe fulminante, los detuvo en su gracia. Fíjate, amigo mío y hermano, que Dios en su gracia es misericordioso. Ya que tú eres un vil pecador y yo soy un vil pecador, que no lo buscamos, que lo deshonramos y que somos orgullosos y no queremos nada de Él, Él aún en su gracia nos detiene para que no nos destruyamos. Y dice, no, tú no vas a ir más allá, te voy a confundir la situación. En este caso confundió, pero en otros casos Dios interviene y detiene la situación para que no acabemos destruidos completamente. Dale gloria a Dios, hermanos, que Él tiene gracia y misericordia de tu vida. Amén. Ese es el Dios de gracia. El Dios que aún en medio del pecado del hombre mostró gracia. Sí, mostró mostró su reprensión, pero en la reprensión mostró gracia. ¿Qué dice el Señor? Los confundió para que nadie entendiera la lengua del otro. ¿Y qué hizo por segundo? Lo que el hombre tuvo que haber hecho desde el principio. Versículo número 8. Y así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué hizo el Señor? Lo que ellos tuvieron que haber hecho ¿desde cuándo? Desde el principio. Vayan, sean fecundos, multiplíquense y ¿qué? Llenen la tierra. Dijo Dios, que no lo vas a hacer por tus propios términos, no te preocupes, yo me encargo que mi voluntad va a prevalecer. Aunque te guste o no, allá vas. Amén. Y si te cae mal el amigo, ni modo, con eso te atoraste. ¿Sí? Dios empezó a dispersarlos por todos lados y les dio diferentes lenguas. Y así es como la lengua, hermano, no nomás es hermosa escuchar un lenguaje diferente. Yo no sé si eso es como usted, yo hablo español y inglés medio a medias, pero cuando yo escucho a una persona hablar un idioma diferente, se me hace hermoso. Pero ¿sabes qué es también? Es un recordatorio de la desobediencia del Dios, hombre. Porque si el hombre no hubiera desobedecido, hubiera una sola lengua. Amén. Nos pudiéramos entender, no importa en qué continente estuvieras, pero es un recordatorio que somos rebeldes contra Dios. Y que queremos ser independientes sin Dios y que queremos una vida sin Dios. Y Dios en su gracia nos detiene y nos muestra gracia. ¿Qué dijo el Señor? Llévenlos por todos lados para que dejen de edificar la misma torre que ellos pensaban que les iba a traer gozo y alegría. Fue la misma torre que les iba a traer su gran miseria y su gran destrucción. Y ese es el hombre, hermanos. Eso es una fotografía del hombre, de cómo el hombre cree que sin Dios es autosuficiente. Pero amigo, yo te tengo una muy mala noticia. Tú podrás tener satisfacción temporal en cosas externas, pero la paz de Dios es la única paz que te puede traer completa satisfacción. Nada más te tendrá satisfacción sino solamente Cristo Jesús. Él es más que suficiente. Y yo quiero llamar tu atención a que tú analices tu corazón. Que si tu corazón es orgulloso o que si tu corazón está lleno en contra de Dios, es desobediente, arrepiéntete y pídele a Dios en su gracia que te permita arrepentirte. Porque Babel, representaba una ciudad que últimamente va a ser destruida. Porque por eso fue llamada Babel, porque de ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. ¿Qué trajo esto? Confusión, dispersación, pero al fin del día el propósito de Dios va y continuará prevaleciendo. Porque nadie podrá hacer frente a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan un hombre necio llamado Jonás? Que dijo, Señor, ¿vas a Nínive? Dijo él, no, yo no voy a Nínive, esos son para pecadores. Señor, ¿no se ha dado cuenta cómo están esos amigos? Que dijo, se fue a un bote, a un barco, se lo comió un pez. ¿Y qué dijo? Abrió los ojos y, ay, joder, estoy en Nínive.
porque nadie podrá ir contra la voluntad de Dios. Amén. Pero yo te quiero decir una cosa, que no hay mejor cosa que tú puedas estar hoy que en la voluntad de Dios. No resistas a Dios, ríndete a Él. No quieras construir tu propia vida, vive para Él. No quieras hacer tu nombre grande, haz el nombre de Cristo grande. No quieras vivir para ti, vive para Él. Porque cuando lo hagas y obedezcas, podrás hallar el verdadero significado de tu vida. Podrás encontrar el verdadero propósito. Y créeme, amigo, que aunque tú creas que la vida cristiana no te satisface, es la cosa que más satisfacción traerá a tu vida. Ríndete a Él. Deja de vivir para ti. Deja de vivir para ti mismo y rinde tu vida al Señor Jesucristo. Porque en ocasiones usted y yo tenemos este mismo mal. Padecemos el mismo mal. ¿Y cuál es ese mal? Que somos rebeldes. Pero amigo mío, no seas rebelde más. Si tú estás en esta mañana en Cristo, tú tienes la capacidad de rendirte a Él. Tú tienes la capacidad de decirle, Señor, yo no quiero continuar viviendo esta vida porque yo sé que esta Babilonia va a ser destruida. Esta Babel es una ciudad que se refiere a la ciudad babilónica. Es un símbolo de una sociedad impía y una sociedad idólatra y arrogante. Y es la misma Babilonia en Apocalipsis 18:2 que va a ser destruida. Ese sistema será destruido. Sí, hermano, tú y yo vivimos en la moderna Babilonia, en una sociedad secular que no honra a Dios. Vivimos en un mundo que todo el mundo quiere jalarte para acá, que todo el mundo quiere vivir para sí, que todo el mundo quiere ser reconocido. Pero tú sé como Daniel, que dijo, en un mundo babilónico, en una sociedad secular, un joven de 14 años, que le ofrecieron los manjares del rey, le ofrecieron los mejores estilos de vida, dijo él, yo propongo en mi corazón no contaminarme y honrar a Dios. ¿Tú lo harás, iglesia? Ponte de pie conmigo, por favor. Hermano Martín, ¿me ayudas con la guitarra? Quiero que por un momento tú analices la rebeldía que hay en tu corazón. Muchos de nosotros estamos corriendo de Dios. Somos rebeldes. Pero en esta mañana Él te llama a que corras hacia Él. El Señor te llama a que tú corras hacia los brazos de un Salvador que es misericordioso y que en su gracia te ha preservado la vida. Y a pesar de que tú eres una persona que no anhelas honrarlo y que vas en contra de su voluntad, Él aún en esta mañana te está mostrando gracia. Y Él te invita a que tú te rindas a Él. Él te invita en esta mañana, amigo mío, a que deposites tu fe en Él. Deja de correr de Dios. Deja de huir de Dios. Deja de hacer tu propia voluntad y halla en Cristo un verdadero significado de vida. Halla en Cristo el perdón de tus pecados. Halla en Cristo la redención de tu alma y halla en el Señor Jesucristo esa satisfacción plena para tu vida. Hermano mío que estás en esta mañana, todos somos rebeldes. Tú no eres una excepción, yo lo soy también. Y lo reconozco, pero ocupamos arrepentirnos. Ocupamos de planificar una vida sin Dios. Ocupamos de planificar una vida que no honra a Dios. Y ocupamos rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro ahí en tu lugar conmigo. Padre Celestial, Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos has hablado claramente en tu palabra, Señor. Tú nos has mostrado la rebelión que hay en el corazón del hombre contra ti, Padre. Nos has mostrado la necesidad, Señor, de arrepentirnos, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque aún en tu gracia, en tu misericordia, Padre amado, Señor, tú no nos has fulminado, Señor, sino que nos das la oportunidad de arrepentirnos. Y en esta mañana yo te pido por cualquier hermano que esté en este lugar, que esté viviendo una vida que no te agrada, Señor, tráenos al arrepentimiento en esta mañana, Señor Jesús. Tráenos al arrepentimiento, Señor Jesús, para que podamos vivir esa vida que te agrada, Señor. Y si hay una persona aquí, Señor Jesús, Padre amado, que no se ha arrepentido, Señor, que no conoce a Jesús, Padre, en este momento trae arrepentimiento, Padre amado. Trae al pecador a tus pies, Señor, en esta mañana.
Permítele mirar que está perdido sin ti. Permítele, abre los ojos, Señor, para que pueda ver que Él está rumbo a la perdición eterna. Y permite que deposite su fe en el Señor Jesucristo, Padre, quien murió en una cruz, que fue sepultado y que se levantó al tercer día para vencer así la muerte y el pecado, Señor. Padre, trae en esta mañana al pecador a tus pies. Trae al pecador a rendirse a ti, Señor, y no confiar en nada más, sino confiar en Cristo Jesús para la salvación de su alma. Trae al pecador a tus pies, Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias por tu favor. Padre, te honramos en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Como dice la iglesia, amén. Permanezca de pie y vamos a continuar adorando a Dios.